En octubre próximo tenemos aquí en Chihuahua el encuentro empresarial, que es nuestro evento anual. Será en la ciudad de Chihuahua y donde nos hemos propuesto, el tema central es la confianza en la justicia, y en donde traeremos expositores internacionales y nacionales en temas donde las necesidades de tener una verdadera reforma en justicia en México, en toda la columna vertebral de la impartición de justicia, desde la persecución, un reforzamiento de las leyes de policía en los estados, en los mandos únicos, la participación social para el avance en la impartición de la justicia, el avance de los juicios orales en el nuevo sistema penal y la justicia cotidiana. Y por otro lado, explorar las posibilidades de una reforma al sistema nacional de penales, tanto los penales estatales como los penales federales. Y desde el punto de vista de la empresa, cómo es importante vivir la justicia en el trato digno hacia los trabajadores, en la responsabilidad social de la empresa hacia la comunidad y en la promoción de la justicia en un sistema de impartición de justicia en la sociedad en donde se participa. Señor presidente, ¿cómo va la revisión del IVA para las fronteras? Dentro de la iniciativa del Ejecutivo que mandó al Legislativo no lo incluyó y tendrá que estar dentro del cabildeo que pueda hacer para encontrar fórmulas de competitividad para la zona fronteriza, quizá compensatorias en cuanto a la causación del IVA, o quizá regresar a esquemas que se tenían anteriores. Yo creo que en el sistema de la visión del Poder Ejecutivo Nacional no está en regresar a IVAs del 11%, sino impulsar la competitividad de la frontera con otro tipo de variables de infraestructura, de inversión en infraestructura, de inversión de desarrollo competitivo. ¿Qué propone Coparmex precisamente para lograr ese impulso que menciona? Nosotros vemos que México está dividido en distintas regiones con distintas realidades. Cada región tiene sus propias vocaciones y la política pública tiene que ir centrada en las vocaciones de cada región. Y debemos de buscar la competitividad región por región. La frontera norte se ha caracterizado por su desarrollo de los clústeres eléctrico-electrónico y la manufactura automotriz. Tenemos que seguir avanzando en eso en capacitación, tenemos que seguir avanzando en eso en vinculación empresa-escuela y en política no solo de atracción de inversiones nuevas, sino de generación de inversiones a partir de la misma sociedad mexicana, de técnicos mexicanos. Por eso estamos proponiendo el modelo mexicano de formación dual, que es que el joven pueda compartir entre la escuela y la empresa su propia formación, que vaya 2 días al salón de clases y que vaya 3 días a la empresa, en un esquema en donde la empresa tenga formadores internos y puedan poner en práctica en la empresa los conocimientos que en el aula los jóvenes están aprendiendo. Es dual en cuanto a que dualmente aprende el joven entre la empresa y la escuela. Y estamos proponiendo una política pública específica de regulación para las pequeñas y medianas empresas. Son las empresas las generadoras del empleo en México y necesitamos que tengan menos carga administrativa. ¿A qué se refiere con desregulación? Menos trámites, menos reportes, menos inspecciones. Digamos que así como tenemos la iniciativa de un presupuesto base cero, nosotros proponemos regulación base cero. Tantos trámites como sean necesarios para cumplir con la ley, pero en un solo formato, con un solo inspector, para que la empresa no se desgaste en tantos recursos para poder dar respuesta a inspectores municipales, inspectores federales, inspectores estatales de distintos rubros. 6 de cada 10 trabajadores en la empresa pequeña mexicana se emplean su tiempo para atender los reguladores, desde inspectores de construcción, desde inspectores de protección civil,
o regulaciones en tipo de medioambiental, o de salud, o fiscal, o de seguridad social, o de Infonavit, de distinto, o del trabajo. Entonces necesitamos disminuir la carga para que más trabajadores de la empresa se puedan dedicar a buscar que la empresa pueda salir adelante, se generen nuevos empleos y la empresa pueda progresar. Un año y medio después de que entró en vigor el IVA, ¿verdad? ¿Cómo lo han sentido las empresas? El IVA al 16 en la frontera. Bueno, esa sí sería una respuesta que tendría que dar nuestro presidente de aquí de Ciudad Juárez. Yo lo que le puedo decir es que la reforma fiscal llevó a ingresos no petroleros un incremento del 25% para el erario federal. Que si bien es cierto que ante la disminución de los ingresos petroleros ha sido positivo en cuanto a la necesidad de que la empresa tenga menos gravamen, más facilidades, pues es urgente para intensificar los mercados internos. Por eso, medidas de desregulación, medidas que faciliten la reinversión de las utilidades para generar nuevos proyectos, nuevas líneas de producción, nuevos proyectos que generen empleos, que incentiven el ahorro, que fomenten la generación de empleos, es lo que es urgente y necesario para fortalecer el mercado interno mexicano. ¿Eso va más o menos en línea con lo que está proponiendo el gobierno federal? Va en el sentido correcto lo que está proponiendo el gobierno federal en cuanto a presupuesto con austeridad, responsabilidad de disminución de la deuda y del déficit fiscal. Presupuesto en donde se disminuye el gasto corriente del gobierno federal, el gasto de la administración de los programas y la priorización de los programas que sí funcionan, uniéndolos para que no haya duplicidad de programas y disminuyendo aquellos programas que no están logrando los objetivos. Eso es por un lado. Por el otro lado es el apoyo al mercado interno. Y esos son incentivos para que las empresas puedan reinvertir sus utilidades, para que las empresas puedan amortizar aceleradamente sus inversiones, para que sea atractivo y fácil invertir y tal manera que se generen empleos. Pero aún todavía queda trabajo por hacer con los señores legisladores. Nosotros esperamos avanzar en materia de simplificación fiscal para que las empresas sea más fácil tributar, incluso para las personas físicas, y que haya deducibilidad de prestaciones, que aumente el poder adquisitivo de los trabajadores y se fomente la productividad, que finalmente nos lleve a mayor ingreso de los trabajadores, mayor productividad, mayor eficiencia. ¿No está de acuerdo entonces con que vuelva el IVA al 11% en la frontera? No es que no esté de acuerdo, nosotros lo sostuvimos durante el proceso de la reforma fiscal. Nosotros incluso apoyamos a todos nuestros empresarios de la frontera como un factor de competitividad para la frontera norte. Y la frontera sur tiene una circunstancia similar, dado que compite incluso en turismo, compite con otros países del Caribe, en donde tienen completa desregulación en ese sentido, dan facilidades al turista en ese sentido. Pero, de acuerdo a las circunstancias que yo veo de la propuesta, pues no viene el regresar a esquemas anteriores de tributación en IVA para la frontera. Y nuestra posición está que si no hay la voluntad ni la convicción de hacer un IVA diferenciado, sí haya un apoyo de infraestructura que facilite la competitividad de la frontera. Si ven o observan que hay ahora sí que un estrangulamiento fiscal, ¿no?, para las empresas, donde pues la burocracia oficial también les impide a ustedes hacer los trámites con mayor agilidad, que haya una responsabilidad fiscal y social para las empresas. ¿Cómo han sentido ustedes la paridad peso-dólar? ¿Cómo ha impactado hacia las empresas? Más que todo pues aquí en la frontera. Y ustedes hacia el interior del país, ¿cómo la ven? El 75% de nuestras importaciones se vuelven a exportar, ya sea que se haga directamente o que se procese. Generalmente se procesan y se vuelven a exportar. El reto está en el 25% de nuestras importaciones que se quedan aquí. Y efectivamente, todas las empresas que compran sus insumos y venden sus insumos en dólares, pues la paridad no es un factor de competitividad. Lo que sí es un factor para las exportaciones es que tengamos una paridad más alta, porque facilita la entrada a las cadenas de valor de pequeñas empresas que puedan empezar a exportar. El tipo de cambio como está le da competitividad a más productos mexicanos. El reto es absorber en la economía un tipo de cambio más alto y
que este no sea inflacionario. Afortunadamente, la inflación en México viene trabajándose de una manera adecuada según el mandato del Banco de México y no ha tenido un impacto en la canasta básica del consumidor el tipo de cambio. Y podemos ver cómo seguimos firmes en un objetivo de conservar la inflación de la canasta del consumidor mexicano en menos del 3%. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues un manejo adecuado de la política pública del Banco de México, que ese es su mandato, y por otro lado una integración nacional de la canasta del consumidor. Es decir, cada vez en México producimos más productos de origen mexicano que consumimos los propios mexicanos. Pero ahí el reto está en mexicanizar más nuestras exportaciones. Con esta nueva realidad internacional necesitamos integrar a más empresas mexicanas a las cadenas que exportan. Es decir, que una pequeña empresa tenga posibilidades de capacitación y de certificación y que se sume a ser proveedor de los proveedores que quizás son los que están exportando. Pero integrando más nuestras exportaciones nos dará más fuerza a la economía nacional. ¿Cómo hacerlo? Pues con política educativa como el modelo de formación dual y con política que incentive la inversión de las pequeñas empresas. Por eso nuestra posición en materia fiscal es mayores instrumentos que faciliten financiamiento, inversión y desregulación. Pues vamos a terminar la conferencia para